purificación y análisis de fluidos. Bienvenido a nuestro programa de formación que te ofrece gestión del conocimiento. Estás por dar un paso más en la senda de la cultura del conocimiento en PAF. Esperamos que disfrutes de esta experiencia y adquieras nuevos aprendizajes. Buenos días a todos, mi nombre es Jessica Prada y el día de hoy los acompañaré en la primera parte del curso Química Básica. Algunos de los temas que vamos a revisar en este curso son estructura básica de la materia, las partículas más pequeñas, átomos e iones, la manera como estas partículas se unen entre sí a través del enlace químico. A su vez, estas partículas forman compuestos más grandes llamados moléculas y revisaremos algunas formas de asociación de geometría molecular. Finalmente, vamos a revisar los estados de la materia, las leyes generales de los gases ideales y la teoría cinético-molecular. Bienvenidos al curso. Al final de este curso, el estudiante deberá estar en la capacidad de aprender los conceptos básicos de química necesarios para comprender los fundamentos de operación de los equipos que ven de purificación y análisis de fluidos y los procedimientos del cliente. Igualmente, el estudiante deberá comprender y diferenciar los conceptos de átomo, ion y molécula, identificar los diferentes tipos de análisis químico, clasificar los estados de la materia y enumerar sus propiedades, comprender los fundamentos de la teoría cinético-molecular. ¿Sabías que la química está presente en todas las cosas? Quizás algunos de nosotros pensamos que la química tiene conceptos complejos difíciles de entender, pero la química está presente y está relacionada en todas las cosas que usamos a diario, en nuestra vida cotidiana, en nuestras casas y en el trabajo. En este curso lograrás comprender los conceptos básicos que emplean los equipos de cada una de las marcas que representa PAF. Marcas tales como Shimatsu, FOSS, Aquapaf, entre otras. No solemos pensar en nuestro cuerpo en términos de elementos químicos. ¿Qué tanto tenemos de algunos y qué se podría hacer en teoría con ellos? Algunos elementos que tenemos en nuestro cuerpo son el carbono, el azufre, fósforo, hidrógeno y oxígeno, potasio, hierro, entre otros. Por ejemplo, el carbono representa el 18.6% de la masa de nuestro cuerpo, lo cual sería el equivalente a producir 900 lápices. Otros ejemplos relevantes tenemos el hidrógeno y el oxígeno. El hidrógeno representa el 9.5% y el oxígeno el 65% de nuestro cuerpo, y juntos forman tanta agua para llenar un tanque de 38 litros. Otro ejemplo lo tenemos en las sustancias que consumimos a diario y en aquellas que usamos para nuestra limpieza. Un concepto importante en química es el pH o potencial de hidrógeno que puede tener una sustancia, y es una escala que se usa para medir qué tan ácida o básica es una solución. Este concepto fue creado por el químico Sorensen y su uso es muy importante en agronomía, medicina, tratamiento de aguas, entre otros. Como podemos ver en la gráfica, la escala de pH se mide desde el más ácido, con un número 0, hasta el nivel más alcalino con un número de 14. En el nivel más ácido tenemos el ácido gástrico y como producto más alcalino tenemos el hidróxido de sodio. El término materia se refiere a cualquier cosa que ocupe espacio y tenga masa. En otras palabras, aquello de lo que está hecho todo el universo. Toda la materia está compuesta de sustancias llamadas elementos y estos a su vez por átomos que tienen propiedades físicas y químicas específicas y los cuales no pueden dividirse en otras sustancias por medio de reacciones químicas comunes. Para conocer un poco sobre el descubrimiento del átomo, citaremos algunos de los químicos más renombrados que contribuyeron en sus aportes para conocer la estructura de la materia. A inicios de 1800, Dalton formuló el concepto de estructura atómica. Thomson, en 1904, dio a definir el átomo como un pudín de pasas, el cual es una gran masa de cargas positivas y negativas.
Rutherford descubrió que la mayor masa del átomo se concentraba en un núcleo diminuto con carga proporcional a su masa atómica. En 1913, Bohr descubre que el electrón en un átomo de hidrógeno se mueve alrededor del núcleo en determinadas órbitas circulares. Y en 1926, Schrödinger define el modelo mecánico cuántico del átomo en el cual el electrón se comporta como una onda estacionaria. La partícula más pequeña de la materia se denomina átomo. Un átomo está compuesto de dos regiones. La primera es un pequeño núcleo atómico que se encuentra en el centro del átomo y contiene partículas cargadas positivamente llamadas protones y otras partículas neutras sin carga llamadas neutrones. La segunda parte, mucho más grande del átomo, es una nube de electrones de partículas de carga negativa que orbitan alrededor del núcleo. La atracción entre protones de carga positiva y los electrones de carga negativa es lo que mantiene unido al átomo. La mayoría de los átomos tienen tres tipos de sustancias subatómicas: los protones, electrones y neutrones. Igualmente, podemos representar el átomo a través de una nomenclatura, en el cual tenemos el número atómico Z, que determina el número de protones del núcleo, el número A, o número de protones y neutrones, su suma equivale al número de masa. Y finalmente, un núcleo es un átomo caracterizado por su número atómico y su número másico. Podemos ver que la X representa el símbolo químico del elemento, el A significa el número de masa total de protones, suma de protones más neutrones, y Z equivale al número atómico o número de protones presentes en el átomo. Cada elemento se denota con un símbolo químico, que puede ser una letra mayúscula o, en caso de que ésta ya se encuentre ocupada por otro elemento, emplearíamos una combinación de letras. En este caso traemos el ejemplo del número atómico del ion litio. Como podemos observar, tenemos un átomo en el cual en su centro tenemos una cantidad de 3 protones, 4 neutrones y en sus órbitas están girando 5 electrones. El símbolo litio, en su parte superior izquierda tenemos 7 como el número másico equivalente a protones más neutrones. En la esquina inferior izquierda tenemos el número atómico Z, que es la cantidad de protones, el cual es equivalente a 3. Y finalmente en la esquina superior derecha tenemos la corteza electrónica y su respectiva carga. Este número se calcula restándole al número de protones la cantidad de electrones. En este caso 3 menos 5 es equivalente a menos 2, el cual representa la carga electrónica de este ion. Dependiendo de la carga eléctrica de un átomo, estos pueden considerarse como iones. Para que un ion tenga una carga eléctrica determinada, debe ganar o perder exclusivamente electrones, lo cual se debe a la estructura interna de los átomos. Los iones siempre se forman porque se pierden o se ganan electrones, algo que no pasa con los protones o los neutrones que se encuentran muy cerca del núcleo del átomo. En este caso tenemos dos tipos de iones, los cationes. Si un átomo neutro pierde electrones, queda con un exceso de carga positiva y se transforma en un ion positivo o catión. Y tenemos los aniones, cuando un átomo neutro gana electrones, tiene un exceso de energía negativa, acordémonos que los electrones tienen cargas negativas, y se transforma en un ion negativo o anión. Tenemos algunos ejemplos. El ácido clorhídrico, al disolverse, se divide en protones con carga positivas y iones cloruros con carga negativa. Hidróxido de sodio, el cual al disolverse se divide en iones sodio con carga positivas y iones hidróxido con carga negativa. Y finalmente tenemos el ejemplo de la sal común o cloruro de sodio, la cual al disolverse se divide en iones sodio con carga positiva y iones cloruro con carga negativa. En la naturaleza, todos los elementos están presentes en forma de sales o asociados con otros elementos o disueltos en agua, el cual al combinarse o disolverse se presenta la pérdida o ganancia de electrones, lo cual genera carga, tal como lo vimos en los tres
ejemplos citados anteriormente. Ampliaremos el caso de la disolución del cloruro de sodio. En este caso, podemos observar la transferencia de electrones como el átomo de sodio, siendo un átomo neutro, le comparte un electrón al átomo de cloro, lo cual resulta finalmente en una disolución de cloruro de sodio donde contamos con iones sodio libres porque perdieron un electrón y quedaron cargados positivamente, y también contamos con iones cloruros, los cuales ganaron un electrón y por lo tanto quedaron con carga negativa, tal como se observa en la reacción que se ve en la imagen. Todos los átomos, moléculas y iones se unen entre sí para tener la mínima cantidad de energía, lo cual equivale a tener la mayor estabilidad posible. Estas uniones se hacen empleando los últimos electrones de la capa de valencia o electrones externos. En la unión de estos átomos existe un concepto denominado distancia interatómica, la cual es la distancia de equilibrio entre los centros de los dos átomos que están enlazados. E igualmente, la energía que los une se denomina energía de enlace y es la energía que se requiere para separar estos dos átomos de su estado de equilibrio hasta el infinito. Dependiendo del tipo de enlace, tienen una cantidad de energía proporcional a la fuerza que hay en ellos. La energía de enlace se mide a través de la unidad kJ/mol. El enlace iónico es el más fuerte de todos, con una energía de 150 a 370 kJ, y el más bajo o el de menor energía es las fuerzas de Van der Waals, con una energía de enlace menor a 10 kJ/mol. Como observamos en la gráfica, tenemos la energía potencial versus el radio y podemos ver cómo tienen un punto neutro en el cual se tiene la energía de enlace para que ellos estén lo suficientemente unidos y estables como átomos, iones o moléculas. Todos los enlaces químicos se deben a la atracción electrostática entre átomos o moléculas. Cuando los átomos se combinan a través de enlaces químicos, forman compuestos, es decir, estructuras únicas que se conforman de dos o más átomos. Existen diferentes tipos de enlaces químicos, los cuales son enlaces iónicos, enlaces covalentes, enlace polar y enlaces de hidrógeno. Los tres principales enlaces son enlace iónico, que forman estructuras o redes iónicas, tales como sólidos cristalinos, ejemplo el cloruro de sodio. Tenemos enlace covalente entre moléculas simples y moléculas gigantes. Moléculas simples fundamentalmente líquidos y gases, y moléculas gigantes representadas en sólidos. Entre moléculas simples tenemos el ejemplo del gas metano, y una molécula gigante puede ser una red de diamante o carbono. Y finalmente el enlace metálico, los cuales forman sólidos cristalinos, los cuales tienen puntos de fusión muy elevados, de ebullición muy elevados y son insolubles en agua, y en este caso tenemos la estructura formada entre todos los metales. La agrupación de dos o más átomos se define como molécula, los cuales pueden tener una existencia estable e independiente. Algunos ejemplos de moléculas son sustancias muy comunes como el oxígeno, el cloruro de sodio, la glucosa, la sacarosa, el etanol, entre todos. La composición básica de un compuesto se puede manifestar mediante el uso de una fórmula química. Una fórmula química la cual emplea símbolos de la tabla periódica para indicar los tipos de elementos presentes en este compuesto y usa sus índices para representar la cantidad de cada tipo de elemento presente. En este caso tenemos como ejemplo el benceno. El benceno tiene 6 carbonos, 6 hidrógenos y podemos observar en la gráfica las diferentes formas o estructuras moleculares en las cuales se puede representar ese compuesto. Tenemos el modelo de barras y esferas, el cual muestra los enlaces y ángulos de enlaces de manera más clara. Y el modelo compacto es una expresión más realista del espacio ocupado por los átomos. Tal como lo podemos ver en las estructuras, tenemos
la fórmula química nominal, tenemos en la estructura 6 y 7 cómo forman la nube electrónica de cada uno de los átomos presentes en el compuesto, y finalmente la fórmula 8, la cual es un modelo compacto y es un modelo común para representar este elemento en una gran estructura molecular. Para ilustrarlo mejor, se consideran tres tipos principales de enlace: iónico, covalente y enlace metálico. En los compuestos iónicos, los electrones se transfieren completamente de un átomo a otro, de manera que se forma un catión y un anión. La fuerte atracción electrostática entre cationes y iones se conoce como enlace iónico. El ejemplo más común de un compuesto iónico es el cloruro de sodio, más conocido como sal común. Otro ejemplo tenemos la fluorita. En los compuestos covalentes, los átomos forman enlaces covalentes que consisten en electrones que se comparten a través de un enlace. Un ejemplo de compuesto covalente es el agua, tenemos el gas hidrógeno, el cuarzo y el diamante. La estructura de un compuesto covalente se puede representar a través de modelos espaciales, como modelos de esferas y barras, tal como lo vimos en la presentación anterior. A diferencia de los compuestos covalentes, en el caso de los compuestos iónicos, no se conoce como una molécula de compuesto iónico, porque un compuesto iónico está formado por iones y cationes, los cuales están divididos y no forman una molécula como tal. Ejemplo de enlace metálico, tenemos el cobre y el iridio. En este caso, el enlace metálico está conformado solamente por un elemento. En este caso, cobre forma una estructura sólida metálica y el iridio también una sola estructura sólida metálica. La estructura de un compuesto covalente se puede representar a través de modelos espaciales como modelos de esferas y barras, tal cual lo vemos en la presentación. Estos modelos de esferas y barras fueron definidos a través de una teoría de repulsión de pares de electrones, los cuales les permiten estructurar una geometría molecular para modelar moléculas por su gran predictibilidad. ¿Para qué se emplea el modelo de esferas y barras? La geometría molecular puede determinar muchas de las propiedades de las moléculas. Dependiendo del ángulo en que se ubiquen sus átomos, pueden tener una propiedad particular o propiedades particulares tales como reactividad, polaridad, fase, color, magnetismo y actividad biológica. A manera de ejemplo, podemos observar cómo diferentes sustancias o moléculas pueden adoptar diversas formas de geometría molecular. En este caso, dependiendo del ángulo que formen, se conocen diferentes modelos de geometría molecular y podemos observar algunos ejemplos de ellos. La manera como representamos la materia se denomina estados de la materia y se clasifican conforme a sus propiedades y características. Corresponde a las diferentes formas en que se agrupan las partículas que forman una sustancia, ya sean elementos o compuestos. Para cualquier sustancia o mezcla, modificando sus condiciones de temperatura o presión, pueden obtenerse diferentes estados denominados estados de agregación de la materia, relacionado con las fuerzas de unión de sus partículas, ya sean moléculas, átomos o iones. En este caso podemos observar los tres estados principales de la materia: estado sólido, estado líquido, estado gaseoso, y los diferentes procesos que deben ocurrir para que cada uno de esos estados se transforme en otro. Ejemplo, a través del proceso de fusión, los sólidos se transforman en líquidos y estos a su vez, evaporándose, se convierte en gas. De manera inversa, si se hace la liquefacción de un gas, se transforma en un líquido, y si éste se solidifica, se transforma en un sólido. Existe un cambio de estado que tiene mucho más fuerte, denominado sublimación, el cual permite transformar un sólido directamente a un gas. En el estado sólido, las partículas se encuentran unidas por grandes fuerzas que las mantienen unidas a distancias relativamente pequeñas. El movimiento de las partículas se limita a través de la vibración sin que éstas se puedan desplazar.
Conforme aumente la temperatura, la amplitud de la vibración de estas moléculas se hace mayor, por lo cual un sólido se puede dilatar. Los sólidos tienen forma y volumen constantes y se caracterizan por la rigidez y regularidad de sus estructuras. Algunas de sus principales propiedades son: tienen forma y volumen constante, son resistentes a la fragmentación, no poseen fluidez. Como ejemplo tenemos una estructura de un diamante y un hielo, el cual es la representación del agua en estado sólido. En el estado líquido, las fuerzas entre las partículas son más débiles que en el estado sólido, lo cual implica que éstas tengan libertad de movimiento. Las partículas están dotadas de movimientos de rotación, vibración y traslación. No obstante, estas partículas aún se mantienen cercanas unas de otras, a diferencia, por ejemplo, de un gas. Los líquidos pueden adoptar la forma del recipiente que los contiene, pero ocupan un volumen fijo. Algunas de las principales propiedades que tienen los líquidos son menor cohesión entre moléculas, libertad de movimiento, al aumentar la temperatura se aumenta la movilidad de las moléculas, son poco compresibles, tienen fluidez, viscosidad y presión de vapor. Algunos de los ejemplos que podemos observar son el compuesto más que encontramos en mayor proporción en la naturaleza, que es el agua, y tenemos aceite, miel, entre otros productos líquidos. En el estado gaseoso, las fuerzas entre las partículas son prácticamente nulas y estas pueden moverse libremente, siendo la distancia entre ellas mucho mayor que en el estado sólido y líquido. Por lo tanto, las partículas de un gas pueden ocupar todo el volumen disponible del recipiente. Algunas de las propiedades más relevantes de los gases es que no tienen forma ni volumen. Las fuerzas de atracción son muy pequeñas, su volumen es variable, son expansibles, compresibles, poseen una baja densidad y al aumentar la temperatura, las partículas se mueven más deprisa y por lo tanto esto implica un mayor aumento en la presión. Podemos observar como ejemplo unos globos de helio o los gases que emanan de la industria son algunos de los ejemplos que representan al estado gaseoso. En física y química se denomina estado plasma a un gas constituido por partículas cargadas, iones libres, cuya dinámica está dominada por interacciones eléctricas y magnéticas. El plasma se produce cuando un gas se calienta a temperaturas muy altas, provocando que sus átomos colisionen entre sí y liberando los electrones, los cuales permiten ionizar el gas. Los plasmas se caracterizan por ser buenos conductores de la electricidad, ya que sus átomos ionizados tienen electrones que circulan libremente. Entre ejemplos de plasmas tenemos rayos de tormenta, estrellas, vientos solares, arcos de soldadura, tubos fluorescentes y pantallas de plasma. Habiendo entendido las características de los estados de la materia, es importante entender que sin importar el estado de la materia, se considera que las moléculas o los átomos que la conforman están en constante movimiento y dicho movimiento se puede afectar por el contacto de energía externa, por ejemplo, la presión y la temperatura. La teoría cinética es la teoría que permite explicar el comportamiento de la materia por la influencia de estas variables. Esta teoría permite explicar el comportamiento de los diferentes estados de la materia a partir de tres postulados principales. El primero, la materia está conformada por entidades muy pequeñas denominadas átomos o moléculas, que son las partículas que hemos venido estudiando en toda la presentación o el curso. Las partículas se encuentran en continuo movimiento y estas chocan de manera entre sí de forma elástica. Y finalmente que entre dichas partículas existen interacciones más o menos intensas dependiendo del estado de agregación. Estos tres postulados son los que se conocen como la teoría cinético-molecular. Los postulados de la teoría cinético-molecular se basan en el estudio de los gases ideales, los cuales son una simplificación de los gases reales para estudiarlos de manera más sencilla.
Un gas ideal es un gas hipotético que se caracteriza porque sus partículas no se ven afectadas por la energía electromagnética. La colisión entre sus partículas es de tipo elástica, conservando el momentum y la energía cinética, y son gases monoatómicos estudiados a presión y temperatura ambiente. El estudio de los gases ideales permitió la generación de tres leyes conocidas como las leyes de los gases ideales. La ley de Boyle estudia transformaciones que experimenta un gas cuando su temperatura permanece constante. A medida que aumenta la presión, incrementa el volumen. Por lo tanto, presión y volumen son variables directamente proporcionales a una temperatura constante. La ley de Gay-Lussac estudia las transformaciones que sufre un gas ideal cuando su volumen permanece constante. Cuando el volumen es constante, a medida que incrementa la temperatura, incrementa la presión. Por lo tanto, esas variables son directamente proporcionales. Y finalmente, tenemos la ley de Charles, la cual estudia las transformaciones que experimenta un gas cuando la presión es constante. A medida que aumenta la temperatura, incrementa el volumen, siendo variables directamente proporcionales a una presión constante. La combinación de estas leyes origina la ley combinada de los gases ideales, la cual vemos en el centro de la imagen, que tenemos presión 1 o presión inicial por volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a presión final por volumen final sobre temperatura final. Y esta ley es la combinación de las tres leyes de los gases ideales vistas anteriormente. A continuación tenemos algunos ejemplos de la representación de la ley de los gases ideales. En el primer ejemplo tenemos que a presión constante, disminuyendo la temperatura, a su vez se disminuye el volumen. Esta ley es conocida como ley de Charles y permite definir que la temperatura y el volumen son directamente proporcionales a una presión constante. En el segundo ejemplo tenemos que a volumen constante, aumentando la temperatura, se incrementa a su vez la presión, siendo las variables temperatura y presión directamente proporcionales. Esta ley es conocida como la ley de Gay-Lussac. Y finalmente tenemos que a temperatura constante, a medida que aumenta la presión, disminuye el volumen, siendo las variables presión y volumen inversamente proporcionales. Esta ley es conocida como la ley de Boyle. Habiendo entendido las características de los estados de la materia, es importante entender que sin importar el estado de la materia, se considera que las moléculas o los átomos que la conforman están en constante movimiento y dicho movimiento se puede afectar por el contacto de energía externa, por ejemplo, la presión y la temperatura. La teoría cinética es la teoría que permite explicar el comportamiento de la materia por la influencia de estas variables. Esta teoría permite explicar el comportamiento de los diferentes estados de la materia a partir de tres postulados principales. El primero, la materia está conformada por entidades muy pequeñas denominadas átomos o moléculas, que son las partículas que hemos venido estudiando en toda la presentación o el curso. Las partículas se encuentran en continuo movimiento y estas chocan de manera entre sí de forma elástica. Y finalmente que entre dichas partículas existen interacciones más o menos intensas dependiendo del estado de agregación. Estos tres postulados son los que se conocen como la teoría cinético-molecular. Felicitaciones. Finalizaste la primera parte del curso Química Básica. Superaste un nivel más en la senda de la cultura del conocimiento en paz. Te invitamos a participar en la segunda parte del curso Química Básica. Muchas gracias.